Entonces, integrales de superficie. Entonces, ¿qué pasa? Mientras hemos estado trabajando algo que se llaman integrales de línea, ¿sí? ¿Y qué eran las integrales de línea? Las integrales de línea eran integrales que se definían sobre una curva que usted ponía en el plano. ¿Sí? Entonces usted llegaba y tenía su plano XY, entonces tenía un punto inicial, tenía un punto final, unía esos dos puntos y entonces lo que hacía para calcular la integral era dividir el camino. Usted llegaba aquí, dividía el camino en trozos pequeños y entonces pues usted llegaba y dividía esto y hacía la suma, pero entonces habían dos tipos de integrales que usted podía hacer con esto, ¿no? O sea, si está de A hasta B. Habían dos tipos de integrales. La primera integral era una integral que uno llama integral escalar, pues no sé si le di ese nombre, pero entonces es una integral de una función pues de las que conocemos, ¿sí? Y entonces esta integral usted la calculaba como f de x, y, z por la raíz de, y bueno, entonces usted parametrizaba el camino, ¿no? Entonces esto le quedaba x de t, y de t. Bueno, pero depende de dónde estuviera, ¿no? O sea, si estaba en el plano, pues le quedaba así. Entonces, pues si está en el plano, pues entonces eso le queda f de x, y por la raíz de las derivadas al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Y entonces esto de t, y pues bueno, esa era una integral escalar. Y también vimos otra que era pues este tipo de integral, ¿no? Que era la integral de un campo vectorial. Y entonces sobre la misma curva C, pero entonces lo que pasaba era que estábamos basándonos en una curva, en el plano. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esto se puede calcular de muchas maneras, haciendo las trayectorias, encontrando quién era de X, encontrando quién era de X, quién era de Y, quién era de M, quién era N, usted lo parametrizaba de acuerdo a X o T, o veía si esa cosa era conservativa, entonces si es conservativa, pues usted hace el gradiente, no, perdón, si es conservativa calcula la función potencial, y al calcular la función potencial, pues entonces obtenía una forma de calcular esa integral, ¿sí? Entonces usted decía que eso era f de b final menos inicial, ¿sí? Pero solo si era conservativo, bueno, esas cosas. Pero entonces uno trabajaba sobre integrales de línea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio ahora? El cambio ahora es que nuestra base, digamos, en donde vamos a calcular nuestra integral ya no va a ser una curva, sino que va a ser una superficie. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Entonces, voy a traer un ejemplo. Voy a traer un ejemplo aquí de internet. Eh, Vea, voy a traer este ejemplo. Yo no sé si usted conoce, yo no sé si usted conoce ¿qué? El Parque Nacional del Chicamocha. Pero bueno, si no lo conoce, pues, si no lo conoce, eso queda en un lugar que se llama el Cañón del Chicamocha. Es un cañón grandísimo, el segundo más grande del mundo. Y allá hicieron un parque temático, ¿sí? Entonces, pues bueno, todo el derecho reservado al que tenga la foto, ¿no? Allá hicieron pues un parque temático y en ese parque temático pues lo que ocurría es que, o bueno, está este monumento. Qué es este monumento? Está diseñado, esto que está acá simula una hoja de tabaco y pues encima hay cosas representativas de la batalla de los comuneros, ¿no? Y pues del trabajo en, sí, o sea, de todo lo que ha pasado pues con la independencia en Santander, ¿no? Pues allá en toda esa parte de Charalá y Socorro, y bueno, allá donde se gestó la revolución comunera y todas esas cosas. Entonces esto es una representación de, pues, de ese hecho histórico, pero entonces, matemáticamente, ¿qué es? Matemáticamente es esa hoja de tabaco es una superficie, ¿sí? Es una superficie, o bueno, uno lo puede entender como una superficie que pues más o menos tiene el estilo de un paraboloide hiperbólico, ¿no? De las sillas de montar. Y observe qué pasa. Observe qué pasa. Usted tiene
usted tiene la superficie, que es esa hoja de tabaco, y en esa superficie usted está montando como esta semiesfera y pues bueno, no sé cómo decirlo, como lápices. Bueno, eso no representa lápices, no, eso representa unas lanzas, como estas lanzas que están acá, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues bueno, nosotros, o de acuerdo a lo que usted está viendo acá, este hemisferio está sobre la superficie. O sea, digamos que la base, o donde está definido ese hemisferio, es en la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos calcular la integral de este sólido que está encima de esta superficie, lo podemos calcular teniendo en cuenta a la superficie. Y eso se va a llamar una integral de superficie. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿qué es? En resumidas cuentas, esto es que usted va a tomar una función, lo que sea, un paraboloide hiperbólico, un paraboloide elíptico, no sé, una superficie, ¿sí? Encima de esa superficie usted va a ver una función. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que vaya a calcular una integral de flujo. Entonces, no sé, algo que usted se puede preguntar así como por encima es, ¿qué pasa si esto fuera, no sé, fuera un fluido? Sí, o sea, si esto que está aquí fuera un fluido y yo quiero mirar ese fluido cómo se distribuye sobre la hoja de tabaco. Entonces, pues al mirar cómo se distribuye esto sobre la hoja de tabaco, pues eso se llama el flujo sobre la superficie. Y eso lo puedo calcular, ¿sí? Pero de todas maneras, pues esta superficie pues está montada, pues claramente esta superficie no está en el aire. Para poder montar esta superficie tuvieron que montar unas bases y pues esas bases pues va a ser el plano XY de siempre. ¿Sí? Entonces suponga que no está aquí encima de la montaña, sino que estuviera en una llanura plana. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para calcular la integral de superficie? Para calcular la integral de superficie lo que voy a hacer es, si esta superficie es la que me está soportando lo que está encima, pues entonces voy a mirar cuál es la sombra que me genera esta superficie en el plano XY, o sea, hago la proyección de la superficie al plano XY, calculo la integral como la sé calcular sobre el plano XY, pero teniendo en cuenta que la coordenada Z de cualquier cosa que yo ponga encima de la superficie, pues depende de la superficie. O sea, en algún sentido es como si la estuviéramos viendo elevada. ¿Sí? ¿Cuánto elevado? Pues lo que me diga la superficie. Entonces, no sé, supongan que esto es un ascensor, o sea, en algún sentido esto vendría siendo como un ascensor. Sí, o sea, yo tengo mi plano XY, el piso normal, pero entonces yo monté esto encima de la superficie. Entonces, al montar esto encima de la superficie, pues entonces mi base es la superficie. Entonces, la coordenada Z de la función que yo ponga es la superficie. ¿Me entienden la idea? Más o menos. ¿Sí me entienden la idea o no? Bueno, entonces toca hablarle a nuestros suscriptores de YouTube. Entonces, bueno, en fin. Entonces, aquí está la superficie. Entonces yo monto la función encima de la superficie. Pero bueno, algo que uno puede hacer es calcular el área de esa superficie. Sí, o sea, calcular el área de la superficie pues nos va a permitir entender cómo es que se realiza el cálculo de esas integrales. O sea, no sé, por ejemplo, usted puede pensar quiero calcular el volumen, quiero calcular el volumen no tanto, sino quiero, por ejemplo, no sé, ver
cómo es el área de esta cosa, el área de este hemisferio que está encima de esto. Pues teniendo en cuenta que está encima de la hoja de tabaco, ¿cómo puedo calcular el área de esta superficie? Bueno, eso se puede hacer. Pero, pues para iniciar podemos empezar calculando cuál sería la superficie de esta hoja de tabaco, ¿sí? Si tuviéramos la función, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer eso. A ver, vengan, buscamos por acá. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente. Entonces, la idea es... Bueno, entonces la idea será área de una superficie. O sea, digamos, va a ser la primera cosa que vamos a calcular. Entonces, área de una superficie. Para calcular el área de una superficie, vamos a resolver la siguiente integral. O sea z igual a f. Bueno, en realidad antes de ver el área de una superficie, mejor vamos a ver el teorema que nos permite calcular las integrales de superficie y pues después entendemos qué es el área. Entonces, teorema. Sea S una superficie, sea S una superficie cuya ecuación es z igual a g de xy, y sea R su proyección al plano, y sea R su proyección al plano XY. Si G, la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y son continuas en R, y F es continua en S, o sea, voy a ponerle aquí estos palitos a la S para determinar que es una S mayúscula. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues la integral de superficie, o sea, la integral sobre la superficie S de f de xy z ds, o sea, la integral sobre esa superficie, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral doble sobre la región R. ¿De quién? De f de xy, la superficie, o sea, z, o sea, el z que yo tenga en la función, lo voy a reemplazar por el z que me determina la ecuación de la superficie. Entonces, esta integral que está acá, pues va a ser la integral sobre la región R de f de xy, pues el g de xy, por la raíz de 1 más la derivada de g respecto a x al cuadrado más la derivada de g respecto a y al cuadrado, todo eso de a. O sea, esto que está acá, para calcular una integral de superficie, voy a calcular una integral doble, ¿sí? Después pues vamos a ver que puede ser una integral triple también, pero inicialmente lo que vamos a hacer es calcular esta integral doble, y esta integral doble nos va a permitir calcular la integral de superficie, ¿sí? Esto es lo que se llama la integral de superficie. O sea, este f de xy z, es el hemisferio este que está aquí encima, y pues digamos que el z, que es lo que me determina aquí la hoja, pues el z es donde está soportada esta superficie, ¿sí? Entonces lo que hago es calcular para calcular esa integral, pues entonces defino quién es este z, defino quién es la superficie, y pues de esa manera hago el cálculo. ¿Listo?
Bueno, si, si f de x, y, z es igual a 1, entonces la integral de superficie de S, la integral sobre S de la superficie, pues entonces va a ser el área de la superficie. Bien, entonces esa es la idea, esa es la idea del cálculo. ¿Listo? Ejemplo. Bueno, son las 10:30. Yo creo que alcanzamos a hacer un ejemplo. Porque la verdad las integrales de superficie sí son largas. O sea, son largas y pueden llegar a complicarse. Pero tampoco se asusten, o sea, no es que sea tampoco nada del otro mundo, ¿no? Pero sí pueden ser llegar a integrales algo, sí pueden llegar a ser integrales algo complicadas. ¿Listo? Bueno, entonces pensemos en este ejemplo. Vamos a calcule el área de la superficie. Calcula el área de la superficie de la parte del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 9, que está sobre el rectángulo en el plano XY con vértices 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 3 y 0, 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el área de esta superficie. Entonces, pues vamos aquí al GeoGebra y vamos a mirar lo siguiente. Entonces vamos a mirar la superficie. Entonces, ¿cuál será la superficie? Pues será x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Entonces es ese cilindro, y lo vamos a mirar ¿sobre qué? Sobre este rectángulo. Entonces vamos a definir los puntos. Esto si los definimos acá, entonces va a ser los puntos, a ver. Espere. Va a ser los puntos 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2,0, 0, 0, 2,0, 2,3, 2,3, 2,3 y 0,3, 0,3. Entonces tenemos ese ¿qué? Tenemos este plano, o bueno, no mentiras, tenemos este rectángulo, pero esperen, 0, 0, 2, 0, 2, 3, 0, 3, que la parte del cilindro que está directamente sobre el rectángulo en el plano XY con vértices A ver, entonces, ¿cuál es? Ay, espere que mueva este punto. Este punto es 2,3. 2,3.
Entonces vamos a mirar el área de la superficie. A ver, entonces tenemos ese rectángulo. ¿Cuál será entonces el área que queremos calcular? Entonces, el área de la superficie, bueno, que aunque nos tocaría buscar acotarla, ¿no? Porque entonces, nosotros podemos montar aquí el rectángulo. Bueno, digamos que ahí no lo especifican. Pero entonces, bueno, ¿cuál será entonces? Será entonces este pedazo, ¿sí? O sea, este pedazo, o sea, el área que está encima. Entonces tocaría encontrar la intersección acá, esta intersección, y hacer la perpendicular. ¿Dónde está la perpendicular a este plano que va por este punto? Eso, y la perpendicular que pasa por este punto. Entonces, pero y borro esta. O sea, sería el área de ese pedazo, ¿sí? No sé si me entienden. O sea, el área de este pedazo de cilindro. ¿Sí? Estaríamos calculando el área de este pedazo de cilindro. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que todo, no, es que ya sé qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que en realidad no quieren calcular es el área de este cilindro, en realidad lo que quieren calcular es esta área, porque es que uno no podría calcular esa área, sí, ya veo que es lo que quieren hacer. Es en realidad determinar esto es como Z, en realidad no sería el cilindro, sino sería esto. O sea, definir a Z así. Entonces ahí sí tiene sentido. Si yo sí decía por qué. Entonces sería, a ver, Z igual a 9 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Eso es distinto. Ahora sí, esto sí tiene sentido. O sea, es calcular el área, o sería calcular el área calcular el área de esta región que cae acá. ¿Sí? No sé si me entienden. O sea, usted pone el punto acá. Usted pone el punto ahí. Y al poner, eran 3, ¿no? O sea, usted pone el punto acá. Y al poner el punto acá, entonces va a calcular es el área de la región que queda encima de estos puntos. ¿Sí? O sea, esta área que viene hasta acá, luego de acá para acá se viene aquí derecho hasta que llega a 3, o sea, digamos que haría como una curva acá, y luego de acá hasta acá, ¿sí? Calcularía toda esa área. Ese sería el área que se va a calcular. Entonces, ¿usted cómo calcula esa área? Usted llega y pues como z es esto, pues entonces usted llega y dice que la derivada parcial de z respecto a x, la derivada parcial de z respecto a x, pues ¿cuánto le da? Pues le da menos 2x. Y la derivada parcial de z respecto a y, la derivada parcial de z respecto a y, pues le daría entonces menos 2y. ¿Listo? Y entonces usted va a calcular, como es la integral de 1, o sea, esta f es 1, entonces usted calcularía es la integral sobre la región R que le dan, ¿de quién? De la raíz de 1 más la derivada de z respecto a x al cuadrado, o sea, entonces sería menos 2x al cuadrado, más la derivada de z respecto a y al cuadrado, mire. Entonces sería la derivada de z respecto a y al cuadrado, pues entonces le da menos 2y al cuadrado. Y hace esa integral de a. ¿Pero de dónde a dónde? Pues de la región que le dijeron. Entonces le dijeron, vea, va de 0, 0 a 2, 0. O sea que en x, esto se está moviendo de 0 a 2 y en y esto se está moviendo de 0 a 3.
¿sí? Entonces le va a quedar la integral le va a quedar integral de 0 a 2 de la integral de 0 a 3 de la raíz de 1 más, esto sería 4x al cuadrado más 4y al cuadrado de y de x. Y entonces sería resolver este integral que está acá. ¿Listo? O sea, este integral que está acá me permite calcular el área de la superficie que está encima de este rectángulo. Bueno, aunque también pues hay un pedacito que queda debajo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, esa área también se la va a calcular. O sea, en realidad aquí en este pedazo lo que va a hacer es que va a encontrar por acá donde es, o sea, en este pedazo le daría positiva, en este pedazo le da negativa, pero estaría calculando la misma área. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? O sea, Y es como tomar ese trozo y ya, ¿no? O sea, donde queda el... sí, o sea, este pedacito de cosa que queda acá. O sea, es como si usted pasara un cuchillo por acá, pasara un cuchillo por acá y pasara un cuchillo por acá y mira qué lámina le queda. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es calcular este integral. Y entonces aquí viene el detalle. ¿Cómo calculamos esa integral? ¿Cómo calculamos esa integral? Bueno, en realidad, ¿cómo calculamos es esta integral? Que no sé. O sea, y entonces, o sea, aquí es donde se viene el detalle, ¿no? O sea, ¿cómo uno hace esto? Sí, o sea, mire que las integrales no salen tan fáciles, ¿no? Hay que pensarlas. Bueno, aunque en algún sentido, esto que está acá es una constante, ¿no? O sea, esto que está aquí sería una constante, o sea, entonces usted esto lo podría ver como la integral de 0 a 3 de la raíz de, no sé, de una constante c más y al cuadrado de y. Y hacer entonces y resolver esta integral, pues teniendo en cuenta que esto es una constante. Sí, y hacer todas las cuentas. A ver, ¿y cómo quedaría eso? Podríamos colocar raíz de c más raíz de cuadrado, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? No haga eso. Bueno, se puede resolver. De que se puede resolver, se puede resolver. Pero entonces hay que hacer una sustitución trigonométrica. Sí, o sea, generalmente estas raíces son sustituciones trigonométricas, ¿no? Pero bueno, o sea, sale larga. Sale bien, bien larga.
Ese es el detalle con estas integrales, ¿no? Pero entonces vamos a hacer algo, al resultado y pues de todas maneras esto es fórmula, ¿no? O sea, usted puede buscar esto en los libros. Usted puede buscar esto en los libros y ahí debe estar la fórmula, o sea, no. Lo que les he dicho siempre, o sea, esto es un curso, o sea, usted ya sabe integrar, ¿sí? O sea, y si sale una integral muy complicada, pues entonces usted se va a usted se va a las fórmulas, ¿sí? O sea, bueno, aquí donde A, en este caso, pues A es esto, A es una, A sería todo el 1 menos x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, entonces aquí le va a quedar la función de x. El detalle es qué tan difícil nos puede quedar después esa integral para hacerla respecto a x, ¿no? Porque, a ver, mire, eso queda un cuarto de 2 por y por la raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. Bueno, vamos a hacer al menos la primera. O sea, esto le quedaría un cuarto de 2y por la raíz de 4x al cuadrado más 4y cuadrado más 1, 4y cuadrado más 1 más 4x cuadrado más 1. Espere que queda corto porque es más largo. Entonces un cuarto, a ver, entonces sería un cuarto de 2y, raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 más 4x cuadrado más 1 que multiplica el logaritmo natural de raíz de 4x al cuadrado más 4y cuadrado más 1, 4y cuadrado más 1, más 2y, más, bueno, todo eso por un cuarto, ¿no? O sea, el un cuarto está multiplicando todo. Y eso evaluado de 0 a 3. Y entonces, pues tocaría hacer las cuentas, ¿no? Entonces esto le quedaría un cuarto de 6 que multiplica la raíz de 4x cuadrado más 36 por 4. Sería 36 por 4 más 1, o sea, sería 145 más 4x cuadrado más 1 por logaritmo natural de la raíz de 4x cuadrado más 145 más 6. En 0, pues bueno, en 0 va a quedar menos un cuarto. No, y voy a decir el monstruo que se vuelve. Entonces va a quedar, bueno, aquí 2 por 0, 0. Entonces aquí queda 4x cuadrado más 1, logaritmo natural de la raíz de 4x cuadrado más 1, 4x cuadrado más 1 más 2 por 0. O sea, tocaría entonces después resolver toda esta integral respecto a x. ¿Sí? Entonces vean que, o sea, uno puede plantear la integral. O sea, generalmente cuando usted le hablan de área de una superficie, usted puede plantear la integral bien, ¿sí? Pero entonces mire que la integral se puede volver fea. De acuerdo también a la región de integración, ¿no? ¿Por qué? Porque piense qué tal si esta integral no fuera así, sino que fuera sobre un círculo, ¿sí? O sea, no sobre esa región,
sino por ejemplo, no sé, el círculo aquí de radio 3, que es donde se encuentra en cero, ¿no? Entonces vea, si usted pensara este integral, digamos sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 9, o sea, sobre ese círculo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues este integral se le vuelve fácil. ¿Por qué? Porque entonces le va a quedar que en realidad el área, o sea, digamos, mire que el área de ese pedazo da una cosa fea, da una cosa horrible. Pero, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el área de esta superficie, o sea, el área de este paraboloide, que está por encima del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 3, igual a 9, que sería el círculo de radio 3, entonces ese integral se vuelve pues un poco más potable, ¿no? Porque entonces le va a quedar integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 3 de la raíz de 1 más 4r cuadrado r de teta, ¿sí? Y ese sería el área de la superficie. Y este integral es mucho más fácil de calcular. Entonces, si ve, lo importante de entender de esto de área de una superficie es comprender cuál es la superficie que me dan, comprenderla bien, entenderla, qué es lo que nos quieren preguntar, y de acuerdo a lo que nos quieran preguntar, pues entonces plantear los límites, pues unos límites decentes. ¿Para qué? Pues para que la integral sea fácil. Porque vea, observe el monstruo que se vuelve si usted la pone en una región cuadrada, y mire la integral fácil que se vuelve si usted la ve en una región circular. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Bueno, entonces, área de una superficie, entonces para calcular área de una superficie, pues entonces calcular la integral sobre la región R de esta raíz que está acá. Entonces usted llega y calcula, plantea la región R convenientemente, pues para que esta integral no le dé fea, y pues eso sería todo. ¿Listo? ¿Dónde hay ejemplos? ¿Dónde hay ejemplos? Ejemplos hay en qué? Hay en acá. Entonces, pero eso es de la sección anterior, en esto de área de una superficie. Usted se va a página 700, o sea, sección 13.6. Aquí en sección 13.6, entonces pues está el área de una superficie, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues mirando la superficie, particionándola y pues haciendo las cuentas. ¿Listo? Entonces, pues bueno, aquí hay varios ejemplos de eso, pero mire que las integrales, vea, se pueden volver horribles. ¿Sí vio lo que pasó allá? Y aquí está pasando lo mismo, vea. O sea, esto se puede ¿qué? Esto se puede volver algo bastante feo. Y mire, aquí está el mismo libro, lo dice, vea, o sea, las áreas de la superficie, pues usted puede encontrar la integral, pero pues será difícil encontrar el valor de la integral, ¿sí? Pero hay unas que se pueden hacer, o sea, mire que esta que se planteó acá se puede hacer. Entonces, pues tampoco es para que les tengan así miedo, ¿no? Aquí están ejemplos. Entonces, problemas 13.6. Ahí hay ejemplos para que resuelvan eso. Y en Larson, que es el libro guía. Ay, pero no deberían estar viendo eso. No, mentiras. Bueno, ya lo van a ver, ya que podemos hacer. Y entonces, por aquí en Larson también hay ejercicios de esos. Entonces aquí en Larson entonces aquí en Larson usted puede mirar el sección 14.5 también. Entonces sería página 1020 y ahí tiene ejemplos, miren. Y aquí entonces estaría resolver esto que está acá.
Entonces, pues bueno, ahí está para que estudien esto de áreas de una superficie. Bueno, ya se nos viene la última semana, ¿no? Entonces, en la última semana, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar por hacer? Nos va a quedar hacer integrales de superficie, ¿sí? Porque pues hicimos área de una superficie, pues estamos calculando integrales de superficie, ¿sí? Pero entonces hay que calcular también integrales de superficie, pues donde donde la superficie no sea 1, sino que sea otra cosa, ¿sí? Entonces, pues bueno, habría que hacer estas cuentas, revisar eso bien y pues entender esto de los flujos, ¿no? Entonces, entender qué es el flujo de F y pues entendiendo esto y sobre todo lo más importante va a ser la orientación de la superficie. Y entonces, ¿qué nos va a determinar la orientación de una superficie? Entonces, la orientación de una superficie nos va a determinar quién es el vector normal. Entonces, de acuerdo al problema, le van a decir el flujo que sale o el flujo que entra. ¿Sí? Entonces, si es el flujo que sale, pues entonces eso es una orientación hacia afuera. Entonces, eso tiene su vector normal. ¿Sí? Y si es una... Eso está mejor explicado acá. Entonces, para la próxima clase, por favor, leer eso. Lo leen. O sea, leer acá esta parte. Espera que no hubiera visto la página, me ha demorado menos, pero bueno. En fin, entonces... A ver... ¿Profe, usted grabó la clase? Sí, está grabando. Gracias. Entonces, miren, sección 15.6, vean. Aquí en la sección 15.6, entonces, pues bueno, lo que les expliqué, ¿no? De cómo se calcula. Entonces, pero entonces lo que quiero que entiendan, lo que quiero que entiendan y que lean es esto de la orientación. ¿Sí? Esto, orientación de una superficie, ¿sí? Página 1117. Entonces, y el leer y entender esto, ¿qué es un unitario hacia arriba? ¿Y qué es un unitario hacia abajo? ¿Por qué? Porque de acuerdo al problema le van a decir cuál es el flujo, por ejemplo, que el flujo que entra, el flujo que sale. Entonces, si es el flujo que sale, entonces pues es el orientado hacia arriba, ¿no? O sea, la dirección del normal es positiva. Pero si es, por ejemplo, el flujo que entra, pues entonces es el normal negativo. Y pues esto nos va a determinar qué tipo de integral se va a calcular. ¿Listo? Y entonces pues entender esto que es una extensión de lo que hicimos la clase anterior con teorema de Green. O sea, ya que no lo vamos a mirar sobre la curva que delimita, sino que lo vamos a mirar sobre toda la superficie. ¿Listo? Y entonces pues bueno, es entender cómo se calculan estas integrales. Y pues si entendemos cómo se calculan esas integrales, va a ser muy fácil comprender el teorema de la divergencia. Que en realidad pues el teorema de la divergencia pues es una extensión que hizo Gauss de ese teorema del flujo que uno estaba calculando antes, pues es este integral triple. Y pues este integral triple, pues siempre mirando hacia afuera, ¿no? Entonces pues es una forma muy buena de calcular el flujo. Y para eso se usa. ¿Listo? Entonces flujo y teorema de la divergencia, entonces calcula todo eso, bueno. Y no es complicado, el tema no es complicado. Bueno, entonces eso es la clase. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces sección 15.6, échenle una leíta. A 15.6, pues, o sea, sí, para que no lleguen perdidos, porque si llegan perdidos, o sea, de pronto andamos mucho y se me pierden. Y lo de la orientación en esto de las integrales de superficie, para saberlas calcular. ¿Listo? Eso lo vemos el lunes. Y bueno, ya, eso sería la clase. ¿Preguntas? Bueno, entonces voy a detener.